Ahí está, muchas gracias entonces. Eh, Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento tan interesante donde estamos compartiendo una cantidad de experiencias. Yo quería o quiero compartir eh, una, una presentación que preparé para este evento, si me permiten. No sé si me pueden dar retorno, si está en pantalla. Sí, ya lo tenemos en pantalla, Andrés. José. Genial, muchísimas gracias. Entonces, bueno, después de todo lo que hemos estado escuchando, pues, se habla de cambiar el sistema. Y la gran pregunta es el cómo. Lo que yo estuve tratando de pensar es el cómo. Entonces, modestamente trato de acercar algo que le llamo la salida hacia adelante a este tema. Aprovechemos la crisis para mejorar. Aprovechemos la crisis para crear, para renovarnos. Ahora, lo interesante es que cuando me puse a pensar en esto, me di cuenta que para irnos hacia adelante tenía que mirar hacia atrás. Me voy a explicar. Van a ver, le puse algunas láminas, unos numeritos para que se vea cuándo fueron preparadas esas láminas. Eh, Quiero decir, la movilidad sostenible, ¿qué es? Se habló de movilidad sostenible. La movilidad sostenible es segura para el medio ambiente, justa desde un punto de vista social y viable económicamente, viable para todas las partes. Tenemos un grave problema aquí cuando el poder adquisitivo de un sector importante de la población no alcanza para pagar los costos que se generan en el servicio, como tan magistralmente lo explicó Andrés hace un momento. Eh, ¿Por qué tenemos un sector ineficiente en el transporte? Bueno, son muchas razones, acá están algunas de ellas. Es un sector atomizado, tenemos una cantidad de empresas que operan en líneas. Esas líneas no tienen ni coordinación ni complementariedad entre ellas. Pero no solamente eso, sino que tenemos una cantidad enorme de instituciones que regulan diferentes aspectos del sistema y operan igual que las líneas. O sea, no hay ninguna coordinación entre los municipios, el viceministerio de transporte, entre estos y el Ministerio del Trabajo. En fin, todo el mundo hace por su cuenta y riesgo. Actualmente estamos viendo cómo está operando el Congreso, sacando leyes tiradas de los pelos, obviamente sin hablar sin nadie, sin asesorarse por nadie para hacer las cosas que están haciendo. Nuestro sistema es inseguro, y cuando eso no me refiero solamente a un problema de caballos locos o de ese tipo de cuestiones, sino a un problema de la operación misma del sistema, la inseguridad con el incumplimiento de horarios, la inseguridad últimamente, ahora pasó un poquitito, pero pasamos por un tiempo donde cada día veíamos un bus incendiándose en las calles. Ya habló Pablo de la falta de paradas equipadas, insuficiente cobertura en lugares y horarios no rentables, no funciona en redes, o sea, ni aún pagando doble, es difícil en nuestro sistema tratar de imaginarse cómo hacer una serie de transbordos para llegar a algún lugar, simplemente porque no hay información. No sabemos cómo podemos usar esa red. Desde luego que eso nos lleva a altos costos operacionales, un modelo de financiamiento del sistema que deja desprotegidos a los menos beneficiados, tanto pasajeros como empresas más chicas. O sea, no es solamente de un solo lado. Y un modelo de subsidio que premia una forma ineficiente de trabajo, porque el subsidio se reparte de acuerdo a la cantidad de buses que tiene, supuestamente, por lo menos, la empresa, en lugar de ir dirigido a la producción de la empresa, va dirigido a ese tipo de temas. Para muchas empresas es más fácil hacer negocio con el subsidio, aunque sea un negocio más chico, que el riesgo de salir a operar. Seguramente que hay muchas más ineficiencias. Aquí estoy dando apenas un pantallazo. Se mencionó varias veces el tema de la transparencia,
la integración, y yo le agrego la palabra troncalización. Tenemos allí, fíjense, esta es una lámina que se preparó en el año 2009, tenemos las distintas líneas circulando, eso produce que en los barrios tenemos siempre un servicio escaso, y sin embargo en las troncales tenemos una altísima cantidad de buses circulando uno atrás del otro, sin ningún tipo, repito, de complementariedad en este sistema. Eso hace que la inversión que requiere el sector empresarial para administrar este sistema es bastante más elevada que la que debiera existir si tuviéramos un sistema integrado donde pudiéramos tener recorridos cortos, sistemas troncales con los vehículos apropiados. Se habló de los cambios tecnológicos en este tema. Estas ideas vienen desde la década de los 90 que estamos hablando de este tipo de cosas. Esto es algo más nuevo, es un trabajo que está en marcha en este momento y que nos muestra que nuestra ciudad sigue operando fundamentalmente a través de ejes radiales de conexión. Alrededor de esos ejes, como dice aquí, hay ejes dinámicos de atracción. Aquí es donde hay trabajo, aquí es donde hay comercio, aquí es donde hay mayor densidad, y fuera de estos ejes la densidad, como hablaba Pablo Callizo hace un momento, cae en picado en este tema, pero bueno, nuestras líneas se distribuyen. Fíjense que este mismo equipo de trabajadores dio este enfoque juntando los municipios por sus características en el sector norte, Luque, el sector este y el sector sur. Cuando vi esta lámina de potencialidades y de enfoques espaciales, como dicen la gente que está trabajando en vivienda, hábitat y acceso a la ciudad, me vino a la memoria lo que dentro del proyecto COMI habíamos preparado en 1994. Fíjense que responden exactamente a la misma distribución. Y nosotros habíamos propuesto, cuando digo nosotros, efectivamente Andrés Mallada y otros varios técnicos estuvieron trabajando con nosotros y con la guía y ayuda de expertos israelíes que trabajaban dentro de ese proyecto. Lo que dijimos es, formemos zonas de operación. En cada zona se puede conformar, o se debería conformar, una entidad zonal conformada por las empresas que operan dentro de esa zona. Segmentemos el problema de conjuntos demasiado grande, y aparte, el conglomerado empresarial no es homogéneo, es un conglomerado muy heterogéneo, donde hay empresas grandes, empresas chicas. Andrés hablaba de empresas beneficiadas y otras menos beneficiadas. Entonces, achiquemos el problema. Vamos a dedicarnos a estudiar el problema dentro de una entidad zonal, que puede ser la del sur, conformada por las empresas que operan en Limpio y Mariano Roque Alonso, las de Luque, las de San Lorenzo, Capiatá, bueno, en fin, así por delante. Dentro de cada zona, la propuesta en aquel entonces era conformar consejos zonales con las empresas y con los municipios que integran esa zona. Tenemos un problema serio en nuestro país con este tema de los sistemas municipales y del sistema metropolitano y de los otros sistemas. Tenemos que buscar la forma de unirlos para que todos juntos empujemos del carro de una parte y para conocer el problema global de la otra, porque si no, no conocemos. En realidad, ni siquiera se sabe cuál es la flota que está operando en este territorio. Si no sabemos algo tan básico como cuál es la flota, difícilmente podamos hacer planes sostenibles de incorporación o de cambios en este sistema, y las municipalidades tienen una parte importante de esa decisión. Con esto podemos iniciar un proceso de diálogo tendiente a la integración y el funcionamiento
complementario de las empresas dentro de la entidad zonal. No de todo el conjunto, no de las, no sé, 70 empresas que están operando, no de los cerca de 2.500 buses que están transitando en esta región, sino que podemos centrarnos en ese segmento. Claro, va a haber simultáneamente gente en cada una de esas entidades zonales, o habría gente en cada una de esas entidades zonales, atendiendo su especificidad, su problema específico para ver cómo ir solucionándolo. Y entendiendo además que cada entidad zonal sería solidariamente responsable de los problemas de transporte dentro de su zona. En estos días yo le escuchaba decir a representantes de Magno de la línea 12, e inclusive nos proporcionaba datos, mostrándonos que lejos de haber ningún tipo de regulada, ellos tienen salidas cada dos minutos y medio, entre 2 y 3 minutos. Entonces, ¿quién es el que no está saliendo? Tendríamos que saberlo. No podemos decir que las empresas de transporte no están cubriendo. Tiene que haber responsables de operar, responsables identificables de los problemas y al mismo tiempo encontrar en forma cercana soluciones rápidos a los problemas que puedan existir. Fíjense que esto se proponía en 1994. ¿En qué consiste esa salida hacia adelante? Impulsar una coordinación abierta, clara, entre los distintos actores institucionales. No podemos seguir en un sistema donde las distintas autoridades no hablen entre sí. En un sistema donde, mientras que alguien está mirando cómo racionalizar el servicio, tenemos municipios que tienen 300 buses operando en su sistema interno, mientras que en uno se ve cómo acortar la edad de la flota, en el otro se permiten buses al estilo Picapiedra. Bueno, tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo cuál es el sistema que queremos. Obviamente es imperativo el establecimiento de normas y estándares comunes en el sistema de transporte para que el pasajero entienda dónde Pistola está. El pasajero no sabe en este momento, ellos no tienen idea, no tienen por qué tenerla, si es un bus interno, es un bus metropolitano, ellos simplemente demandan transporte y utilizan lo que tienen a mano como debe ser. Hay que entregarle información a ese pasajero. Obviamente se requiere de un análisis técnico y serio de los costos de operación del transporte, que no es lo mismo que la tarifa. Aprendamos a diferenciar. La tarifa del pasajero es una decisión política del gobierno, pero los costos del transporte es un problema técnico que tienen las empresas, como lo estaba diciendo Andrés. No podemos seguir negando, pretendiendo tener unido. Tenemos que buscar en todo caso la forma de financiamiento del sistema de transporte, pero discutirlo con toda seriedad. A su vez, los costos asociados a los cambios que queremos impulsar. Cambiar cuesta. El gobierno ha encontrado 300 millones de dólares para invertir en viaductos, pero no hay plata para impulsar cambios en el sistema del transporte público urbano y metropolitano. Quiero decir que, entre paréntesis, todo esto que estoy diciendo se aplica a Asunción, se aplica a Ciudad del Este, se aplica a Encarnación. Y estos costos tienen que ser del conjunto de todo el sistema. No podemos dejar fuera de la torta a la tercera parte de la flota que está operando en este territorio, como actualmente se hace, negando esa realidad o ignorando la existencia de esa realidad. Finalmente, no es complicado establecer las entidades zonales e iniciar un diálogo y que sea un proceso que nos lleve a la integración operacional, a la integración financiera y, ¿por qué no?, finalmente a una integración societaria,
para ir introduciendo racionalidad. Fíjense que nuestras empresas grandes son empresas que no alcanzan 100 buses. La empresa promedio paraguaya es una empresa de 40 buses. Es imposible tener economía de escala cuando tenemos ese tipo de situaciones. En una entidad zonal que las condiciones sean similares, tal vez podamos empezar a encontrar una forma de bajar el precio de insumos que requiere el transporte, porque una empresa sola, por sí sola, no tiene la fuerza. Es lo mismo que el Paraguay en el concierto del mundo tratando de conseguir vacunas. Somos tan chicos que nadie nos hace caso. Bueno, lo mismo sucede con las empresas de transporte locales. Aspectos complementarios a tener en cuenta: avanzar en la modernización de los sistemas de control semafórico, por ejemplo, ya iniciados por Asunción, y extenderla a las troncales metropolitanas. Tenemos que buscar la forma de ayudar en el tráfico, la movilidad. El bus es rehén de la congestión, y entonces alguien que viaja en bus usa un tiempo mucho mayor que aquel que viaja en vehículo privado. Hay que ver cómo revertir esa situación, junto con los cambios en el transporte público hacia una modalidad de transporte masivo. También avanzar en los nuevos conceptos de micromovilidad. Tenemos que prestarle atención al tema de las bicicletas, al tema de los monopatines, al tema de las vías peatonales, de cómo asegurar. Pablo Callizo mencionaba muy certeramente el problema de no tener veredas. Nosotros decimos que queremos tener paradas cada 400 metros, pero para llegar hasta la parada, el pasajero tiene que sortear todo tipo de problemas o circular por la calle. 2 minutos, Tomás. Estoy terminando, gracias. Obviamente un análisis e impulso paulatino a las restricciones de circulación de vehículos privados. Tenemos que empoderar al transporte público masivo. Obviamente profundizar en la implantación y aprovechamiento del billetaje electrónico. Ya se han mencionado ideas que son posibles a partir del billetaje electrónico. Hay más cosas, se le puede sacar el jugo mucho más fuerte al billetaje electrónico. Y también aprovechar los diferentes mecanismos existentes conducentes al cambio tecnológico en el sistema de transporte. Hay fondos verdes disponibles que nos pueden ayudar a avanzar en la electrificación del sistema. Hay gente que está trabajando dentro del Viceministerio de Transporte, pero que son ignorados por el conjunto del sistema en vez de darle empuje a ese sistema. Bueno, paso estas láminas rápido. Quiero decir algo que para mí es la idea central también, por eso hablaba de láminas que se prepararon desde la década del 90, del 2000, del 2010. Los proyectos y procesos encaminados a mejorar el transporte y la movilidad son largos y complejos. Por tanto, deben ser proyectos de Estado. Desde la década de los 90 y aún antes se debaten los cambios necesarios y llegan siempre a los mismos puntos. Siempre estamos hablando de integración, de troncalización, de modernización de las empresas. Yo ya participé en el Plan MAVA, Proyecto COMI, Plan Z, Proyecto Conectas, Sistema Integrado de Transporte, Metrobús. No sé qué pasará con el Citibús. Son todos proyectos que no sobrevivieron a los cambios de gobierno. Y eso no puede ser. Tenemos que lograr que estos proyectos sean proyectos de Estado y que tengan continuidad en el tiempo. Esa es la importancia que debe tener nuestro sistema de transporte. Gracias. Muy bien, Tomás, no te me vayas porque esto es importante. Que tengo acá un par de preguntas para ti, Tomás. ¿Estás por ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Ajá. Bueno, Tomás, el transporte actual, estuvimos escuchando de que, bueno,
o sea, se puede mejorar. Eso es, se puede mejorar. Ahora bien, ya se está fundiendo, Tomás, una pregunta: ¿y cuántas son las empresas que están a punto ya de la quiebra y de entregárselas a los bancos, así, en mano, en bandeja? Tome. Bueno, creo que esa pregunta la podría responder mejor Andrés, pero estamos hablando de un orden de un 30% de las empresas que tienen ese problema. Sin embargo, también hay que decir algo, porque alguien me podrá decir, pero ¿y cómo los internos funcionan? Resulta que las empresas de transporte tienen una característica financiera muy peculiar, y es que tienen alta liquidez, cobran el viaje por adelantado, sobre todo aquellas que no tienen billetaje, pero incluso también las de billetaje, cobran por adelantado, entonces tienen una falsa impresión de bienestar, una falsa impresión de bienestar que les permite seguir operando, y tienen una muerte muy lenta, y esa muerte en realidad se va traduciendo en el empeoramiento del servicio, en la falta de mantenimiento de los vehículos, etcétera, debido a esta alta liquidez que tiene la empresa. Pero hoy estamos hablando de un 30% del conjunto de las empresas que están pasando por serias dificultades financieras.